Atención amigos, porque hoy día vamos a tener debate presidencial, va a estar Kast, va a estar Kaiser, va a ser completamente épico y, no sé, y se restó, todos sabemos, la señora Evelyn Matei. Me imagino que el debate va a estar en torno a los 6.000 millones de dólares que planea el señor Kast recortar en 18 meses. Vamos a ver si es que le llega a dar para el equilibrio fiscal, que eso es lo que realmente importa. Vamos a lo que pasó. Candidaturas presidenciales, en la derecha, José Antonio Kast aseguró que su propuesta de recorte de 6.000 millones de dólares de gasto público en 18 meses, eso es lo que propone, que en un año y medio de asumir la presidencia va a bajar el gasto público en 6.000 millones de dólares, dijo que no implica la eliminación de beneficios sociales y emplazó a la ciudadanía a pedirle el cargo si es que no cumple. Chile Vamos reiteró sus críticas al republicano, asegurando que la medida no es viable e implica desestabilización. Desde el Partido Nacional Libertario Chile Vamos siempre dice que no es viable, nada es viable para ellos. defendieron incluso un recorte más drástico que el propuesto por Kast y señalaron que las críticas de Chile Vamos se deben a que ellos son parte del problema. María José de la Barra, muy buenos días. Hola María José. No, broma. ¿Cómo están? Muy buenos días. Uno se pregunta cuál ha sido uno de los principales traspiés de José Antonio Kast en los últimos meses de campaña presidencial y claramente se puede pensar en su propuesta de reducción del gasto público de 6.000 millones de dólares en 18 meses. No solo fue el oficialismo el que lo criticó debido a esta proposición, sino también la campaña de Evelyn Matei. Expertos económicos e incluso exministros fueron los que hicieron ver de alguna manera críticas a esta proposición. Recordado es, en esa línea, la intervención que tuvo Evelyn Matei en el debate presidencial, en el primer debate presidencial televisado, donde le consultó a Kast por la viabilidad de realizar este recorte y el republicano, de manera dubitativa, no logró salir bien del paso. Con todo, Kast decidió ahondar en este tema, profundizar y entregar un poco más de detalle para poder cerrar uno de sus flancos de campaña. Lo hizo en el seminario presidencial de Clape Susé que tuvo lugar la jornada de ayer. ¿Es posible realizar este recorte? Fue una de las preguntas que se realizó al abanderado del Partido Republicano y Social Cristiano. Y Kast no solamente dijo que sí, sino que aseguró que muchos quienes lo critican estuvieron más de 4 años en el Ejecutivo y no avanzaron en ninguna medida que pudiese permitir recortar Los mismos que dicen que no se puede son los que critican. el gasto público. Imagínense con Elon Musk. A Elon Musk le han dicho toda su vida que no se puede tener una fábrica de autos o una fábrica de cohetes. Y miren lo que ha logrado el señor Elon Musk. Además, citó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que data del 2018 que, a su parecer, sustenta su propuesta, ya que este estudio del BID daba cuenta de que Chile tiene un índice de ineficiencia del gasto público cercano al 1,8% del Producto Interno Bruto, algo así como 5.000 millones de dólares. Kast no solamente entregó el siguiente detalle: 3.000 millones de recortes serán vía administrativa y los otros 3.000 serán vía legislativa, sino que también aseguró que gran parte de lo que se recorte viene del 7,1% del presupuesto que está destinado al... Me gustaría que hicieran el cálculo si es que con ese recorte te da para el equilibrio fiscal. Eso es lo más importante de todo. No es que hagas el recorte como tal, porque puedes hacer recorte, pero si a largo plazo tú sigues con el déficit fiscal, a largo plazo vas a estar en bancarrota. pago de sueldos de los funcionarios públicos. Además habló de la eficiencia y puso el ejemplo de Dorothy Pérez, de lo que ha realizado la Contralora General de la República como una muestra de que haciendo bien el trabajo se pueden realizar recortes importantes. Yo no alego cuando alguien dice que va a crear 1 millón de empleos, dijo también Kast, haciendo una clara alusión a las propuestas de Evelyn Matei y al equipo que ha sido el que le ha propinado mayor cantidad de críticas. Con todo, fue él quien se puso una meta y pidió que sea la ciudadanía la que lo juzgue e incluso le pide el cargo si es que no cumple. Todo lo Encontré notable eso. que hemos señalado está documentado. ¿Y qué gasto social vas a afectar? Ninguno, porque tenemos conciencia de lo importante que son los apoyos del Estado para las personas más vulnerables. En 18 meses más, si yo soy presidente, júzgueme y pídame el cargo. Eso, júguenlo. Si no lo cumple, júguenlo. Pero se van a quedar callados como las feministas con Monsalve.
Así entonces respondió a lo que ha sido uno de los principales flancos de su campaña, haciéndose cargo de gran parte de las críticas que han venido del oficialismo y también de sectores de la oposición. Pero se hizo cargo de la crítica más política el presidente del Partido Republicano, hablamos de Arturo Esquella, quien aseguró que las personas que son más críticas respecto a esta propuesta de parte de la oposición son quienes están nerviosos por el fin de los llamados operadores políticos. Son personas que cuentan con parentela, con apitutados, que están viviendo del Estado. Y lo que hemos dicho y lo reiteramos es que parte de los 6.000 millones de dólares que se van a reducir tiene que ver precisamente con este gasto político. ¿Qué responden desde el comando de Evelyn Matei? Sabemos que ellos han calificado como inviable esta propuesta por el plazo más que por el monto. Aseguran que 6.000 millones... Para lo mismo lo que digan la gente chilena, porque son unos completos fracasados. Es como que le creas a alguien que se saca uno en el colegio, que saca puro uno, o en la universidad. No le das el caso a ese tipo, le das el caso a la gente que saca 7, no a los que sacan un rojo. De dólares se pueden recortar del gasto público. De hecho, Evelyn Matei propone un recorte de 8.000 millones de dólares, pero en 4 años. En los 4 años de la administración, 2.000 por año. Y es por esto que aseguran que recortar 6.000 en 18 meses es inviable y podría generar algún tipo de desestabilización e incluso dicen que es imposible recortar ese monto sin afectar el gasto social. La propia Evelyn Matei ha citado el informe del Consejo Fiscal Autónomo que recomendó, de hecho, realizar recortes de cerca de 2.000 millones de dólares por año. Respecto a todo esto, 2.000 millones de dólares, wow, una gran cantidad de plata. respondió el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán. Como que cuando uno más se mueve hacia la derecha, más el recorte fiscal. Y más feliz uno está porque más probabilidades hay de que haya equilibrio fiscal. Entre más a la derecha uno se mueve. Quien dijo que Chile Vamos entrega seriedad y garantías de haber hecho las cosas antes. Y puso como ejemplo, de hecho, la generación de 1 millón de empleos en el primer gobierno de Sebastián Piñera. La diferencia está en que nosotros ya lo hicimos. José Antonio Kast debe explicar cómo espera hacer este recorte y cuál es el impacto. ¿Hicieron el ajuste fiscal? No hicieron ningún ajuste fiscal. ¿Quién es este? El diputado de Bópoli. ¿A dónde hiciste un ajuste fiscal? No hiciste nada. Que eso va a generar en el desarrollo del país y en la economía del país. A lo mismo Lo único que hiciste fue el estallido social. Eso fue lo único que hiciste. apuntó el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, quien cuestionó la falta de certezas que a su parecer tiene el programa de José Antonio Kast. Kast propone un recorte que técnicamente ha sido incapaz de demostrar cómo se realizaría sin recortar beneficios sociales. Por lo tanto, la promesa de Evelyn Matei es algo que fue ya realizado y que sin duda se puede volver a hacer. Ridículo cómo le llaman beneficios sociales a robarle a alguno para dárselo a otro, que genera ineficiencia en el mercado. Eso ya lo vimos, todos sabemos eso, todos ya tuvimos la clase 1 de micro. Pero si uno pensaría que 6.000 millones de dólares de recorte es algo drástico, corren el cerco un poco más allá los candidatos y la candidatura de Johannes Kaiser por parte del Partido Nacional Libertario. En su programa se propone, entre otras cosas, reducir el gasto público entre 4,5 y 5% del Producto Interno Bruto, llegar a un ahorro de 1,5, entre 1,5 y 2% del Producto Interno Bruto, e incluso parte de esta reducción del gasto público se puede graficar en que Johannes Kaiser quiere reducir de 25 a 9 los ministerios. Fue el propio candidato nacional libertario quien cuestionó a Chile Vamos por no atreverse a avanzar en esta línea durante las 2 administraciones de Sebastián Piñera y dejó entrever las motivaciones que hay detrás de las críticas que han venido desde el mundo de Evelyn Matei. Chile Vamos no tiene un verdadero interés en la reducción del tamaño del Estado. Han aumentado impuestos, aumentado regulaciones. No sorprende, por tanto, que consideren que la reducción o una reducción relativamente drástica o drástica del gasto fiscal sea inviable, porque le tienen miedo a todo tipo de grupos de presión. Reiteró la crítica el vicepresidente de los libertarios, Hans Smarowski, quien dijo que no hablan de cosmética, que no hablan de cambios artificiales, sino de un Estado austero que evidencia disciplina fiscal. Chile Vamos ha sido parte del problema. Fueron cómplices del derroche, del clientelismo y de la deuda que hoy encarece el crédito, frena el emprendimiento y asfixia las oportunidades. No tienen autoridad moral para hablar de disciplina fiscal cuando administraron el mismo desorden. Broma, no tienen autoridad para nada hablar estos tipos. Son unos fracasados en cuanto al déficit fiscal. En cuanto a ese tema, son unos verdaderos fracasados.
Bueno, al ser consultado por el detalle respecto a el recorte que quiere realizar José Antonio Kast, él dijo, por ejemplo, que ahí han hecho una evaluación de los distintos programas que tiene el Ejecutivo actualmente. Dijo, no voy a mencionar algún programa que recortaría, pero hicimos un escaneo de los 700 programas. Si digo uno, se van a quedar con ese, y ahora son muchísimos los que debemos. Bueno amigos, dejémoslo hasta ahí, pero hoy día vamos a tener debate entre Kaiser y Kast, va a estar completamente épico, así que sintonicen este canal que vamos a transferirlo en diferido, en video, pero lo van a tener inmediatamente. Apenas salga el debate, apenas van a tener el video. Así que eso, 6.000 millones de dólares va a recortar en 18 meses el señor Kast. La pregunta del millón es que si eso le sirve, porque puede recortar lo que quiera, pero si no le sirve para el equilibrio fiscal, no le sirve para absolutamente nada. Porque en el largo plazo igual nos vamos a endeudar. Así que ¿de qué le sirve recortar 6.000 millones de dólares? La pregunta del millón es si es que eso te da para el equilibrio fiscal. No es la pregunta si es que va a recortar, cuánto va a recortar. Puede recortar 1 trillón de dólares si quiere, pero si no te da para el equilibrio fiscal, a largo plazo va a quebrar como país. Va a ser un país fallido estilo Venezuela. O estilo Argentina, mejor dicho. Donde nadie te va a prestar plata. Y eso. Entre más a la derecha uno se mueve, más grande va a ser el recorte. Así que ya saben por quién votar. Si ustedes quieren realmente que haya equilibrio fiscal y que las cuentas, las arcas fiscales estén al día, que no hayan tipos que sean completamente irresponsables y que gasten eso, que gasten la manera en gente que son unos verdaderos parásitos en el Estado, entonces ya saben por quién votar. El ajuste fiscal vamos a tener que hacerlo tarde o temprano, porque los tipos nos han endeudado y han sido completamente irresponsables los gobiernos de derecha e izquierda. Así que el ajuste fiscal tiene que llegar. Y el hecho de que se vaya endeudando el país es cada vez peor, porque genera peores oportunidades laborales, genera menos oportunidades en todo sentido. Porque el Estado no va a tener plata, va a estar debiendo plata. Y el Estado va a tener que pagar intereses debido a al derecho de estar arrendando plata que no es de él. Así que eso, amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.